¿Cómo sigue el gobierno? Muchos que lo han votado preguntan, ¿cómo sigue el gobierno? ¿Va a acordar con los gobernadores? ¿Va a avanzar con la motosierra? ¿Va a fondo? A ver, ¿Sin acuerdo político? A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando nosotros hagamos eso, lo que vamos a tener es un rebote de actividad económica. Y explico por qué. Cuando vos tenés una restricción, un precio fijo, ¿sí? Un precio controlado, hoy tenemos un crawling peg, pero digo, o sea, es como que... Sí, que es el aumento es un paulatino, control que lo vas corriendo. Controlado. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés un exceso de demanda, ¿sí? Nosotros estamos limpiando restricciones todos los días. Sí. El mercado de cambio y la gente no lo ve porque seguimos comprando dólares a lo loco. Pero ahora, esto es interesante. Digo, desde que asumimos, compramos 7.000 millones de dólares, o sea, reforzando las reservas. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés este exceso de demanda por tener un precio controlado, la contracara es que tenés exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces tenés que los precios de los bonos son bajos, por ende es alta la tasa de interés, es alto el riesgo país, te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, eso hace que se te deprima el nivel de actividad, de hecho el PBI per cápita está 15% por debajo del que teníamos en el 2011, eso te genera un problema en el mercado de trabajo, que o lo corregís por desempleo o con salarios verdaderamente miserables, donde hoy un tercio de los trabajadores formales son pobres, ¿sí? Y la contracara es una necesidad de aumento de contención social como consecuencia de este cuadro horrible que tenemos. Y eso genera un círculo vicioso, que es el que, digamos, traía Massa, que nos dejó la inflación, digamos, a un ritmo viajando del 15.000 anual. Dicho esto, cuando vos eliminás el control, una vez que vos eliminás el cepo, lo que sucede es lo siguiente: ese exceso de demanda desaparece y desaparecen todos los otros excesos de oferta. Entonces, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expande el empleo y los salarios reales mejoran y la cantidad de pobres e indigentes cae. Exacto. Entonces, eso lo que va a hacer es que la actividad económica rebote. Y además, como la Argentina es una economía que destruyó capital furiosamente en los últimos 20 años, aún así vos podés crecer igual, porque es tan poco el nivel de capital, es tan alto el retorno que vas a tener en una economía que está tan deprimida, que hasta vas a poder crecer. Eso lo que tiene que ver con la estrategia de la estabilización y cómo salís. Después está lo que nosotros mandamos en el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, digamos, de reforma del Estado. Exacto. Que son un conjunto de reformas estructurales que tienen 3 elementos centrales. Uno es devolverle libertades individuales a los individuos, otra tiene que ver con hacer estructuras de mercado más pro-competitivas, no pro-empresas, pro-competitivas, no pro-empresas, y terminar con los tongos de la política. Bueno, esto es, digamos, ha sido tremendo, ha sido demoledor. ¿Hay más puro de los que imaginabas? Sí, hay muchos más de los que... Pero bueno, esto es algo que también está bueno señalarlo. Ahora, lo que quiero decir, ese conjunto de reformas, lo que hacía es que Argentina escalara 90 puestos en libertad económica. Es decir, que Argentina se pudiera parecer a un país a Alemania. Es decir, Argentina en 20 años podría parecerse a Alemania. El rechazo lo va a demorar. Claro, entonces, por ejemplo, en lugar de estar creciendo, porque cuando se dan esos procesos de convergencia, vos crecés a tasas muy fuertes. Por ejemplo, podés estar creciendo a tasa del 10% per cápita. Entonces eso quiere decir que vos duplicás el PBI per cápita en 7 años. Bueno, digamos, con estas tasas que vamos a tener como consecuencia de no haber avalado la reforma, tardamos 25 años para duplicar el PBI per cápita. ¿Vos crees que no aceptan eso o la ley no pasó? No, ¿Porque son todos chorros? No, ¿O porque no les entienden la interesa. economía? No les interesa. A ver, la evidencia empírica internacional es hipercontundente. Es decir, los países que son más libres son 12 veces y media más ricas que los reprimidos. Tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. ¿Qué discusión? No hay discusión. Eso está claro. Ahora, hay algo que puedo traer Bueno, esto. pero es que ese es el problema. Eso sí está claro, pero el problema es que esta gente, ¿Quiénes? los políticos, no quieren ceder sus privilegios. ¿Sabes qué fue lo? Mirá, la ley tenía 2 objetivos. Uno, terminar de ordenar el espectro político. Y otro, es decir, plantear las reformas. Yo te digo una cosa. Ustedes me conocen desde hace muchos años. Desde hace muchos años que yo vengo con la idea de que hay que ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota de un lado y qué vota del otro. ¿De qué lado está cada uno, si vos? Bueno, eso implicaba que muchos delincuentes que se disfrazan de ovejas eran lobos. Hay diputados delincuentes. Obvio. Le mienten abiertamente a la gente. Le hablan del cambio, pero como dice Macri, la mía está. No, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa?
lo más maravilloso que pasó con la ley es que cuando la empezaron a desguazar, dejando en evidencia en todos los dedos sucios de quienes estaban sucios. Y las votaciones esas lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por las ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio, ¿sí?, de donde los políticos se enriquecen. Entonces, fue fabuloso. Fue fabuloso. ¿Por qué te crees que la levanto la ley? La levanto justamente por eso, porque logré el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley. ¿Y los objetivos loables de la ley, cuándo? Está bien, pero a ver, eso puede esperar. ¿Sabes por qué puede esperar, Pablo? Porque es muy simple. Con esto hay un montón que dejaron los dedos todos sucios. La gente... Frente a la gente. Claro, frente a la gente. Cuando dicen, vos saliste a escracharlo, eso es mentira. ¿O acaso no son públicas las votaciones? Ah, ¿qué? ¿No se pueden hacer cargo de lo que votaron? Es decir, entonces, digo, no, porque esto es interesante. Sí. Porque está bueno que la gente sepa quiénes votaron en contra del cambio, quiénes son los que votaron a favor de los curros, quiénes votaron a favor de los delincuentes. Entonces, cuando después vengan a decir, no, nosotros queremos el cambio, nosotros somos republicanos. No, ustedes son una manga de delincuentes. ¿Y sabes qué es lo más lindo? En el 2025 no van a pasar. ¿Sabés lo que va a hacer? El Congreso del 2025 va a generar la depuración y va a sacar a estos delincuentes. Porque además, en el medio de la campaña, nosotros mismos se los vamos a recordar a la gente quiénes son sus enemigos. Porque acá hay algo también importante que la casta política no lo reconoce. La gente detesta y desprecia a los políticos. Los desprecia, siente asco por los políticos. ¿Y sabes qué mostró esta votación? Que tienen razón. Entonces, cuando vayamos a la próxima elección, todos esos no renuevan más sus bandas. A la televisión italiana, cuando lo espetaron sobre algunas cuestiones dichas filosóficas de filosofía política, dijo, yo al Estado lo considero una asociación de delincuentes. No la teoría de Baglini la detesto, etcétera, etcétera, cosa que nos habían dicho hace mucho tiempo. Y lo estoy cumpliendo. Sí, ahora... Y lo estoy cumpliendo. ¿Cómo se Dije que despreciaba el teorema de Baglini. Sí. Dijeron que cuando llegara al poder iba a cambiar. Sí. Ahora, Parece que no me conocían bien. ¿Cómo se llega a administrar eficazmente un Estado cuando conceptualmente se lo detesta? No. El problema es la fatal arrogancia de creer que lo podés administrar eficientemente. Ok. Mira, Milton Friedman decía, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros. Y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás la tuya en vos mismo, ¿qué haces? Maximizar los beneficios. Cuando vos gastás la tuya en otros, es como cuando das un regalo. Tratá de quedar bien con lo menos posible. Minimizás el costo. Cuando vos gastás la de otro en vos, digo, es cuando, viste, los directivos viajan por la empresa, viajan todos... Con la tarjeta corporativa. Claro. Ahora, ¿cuál es la peor manera de gastar entonces? La de otros en otro. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, el Estado nunca puede funcionar bien. Por definición, funciona mal. Primer punto. Segundo punto. Para funcionar el Estado tiene que ser financiado. Ahora, cuando vos lo vas a financiar, no se lo financia voluntariamente. Se financia con impuestos. ¿A qué te suena impuesto? Es decir, pagás o tiro en la cabeza. Entonces, nada que surge de un acto violento puede estar bien. En ese sentido, o sea, yo, digamos, a todo el mundo sabe que filosóficamente soy anarcocapitalista. Si soy un anarquista de mercado. ¿Y cuándo vas a bajar, presidente, los impuestos? Una vez que estabilizamos la economía y empiezan a sobrar recursos, en lugar de aumentar el gasto, yo voy a bajar los ¿Vas impuestos. a mandar una reforma laboral? Pues la reforma laboral por ahora en el inciso 4 del DNU está frenada por ahora. Está bien, pero de vuelta, con los salarios que hoy tenemos en Argentina, las cuestiones del mercado laboral hoy no son restricciones efectivas. Son salarios de miseria. Por eso lo digo. Claro. Entonces, no representa un problema la cuestión laboral hoy, que sería deseable. Pero sí la industria del juicio, Obviamente. sí pero, la maquinaria. No, pero ahí, digamos, o sea, digo, toda esa parafernalia que armaron los recaldes de la vida, digo, Exacto. eso tiene que ser desarmado. Porque eso va en contra de los trabajadores. A lo único que favorece es a los picapleitos. ¿Es una mafia? Y yo te diría que casi sí, porque utilizaron se metieron en el Estado, armaron una estructura para beneficiar a la industria del juicio. Pero ahí va a quedar la Corte. Que supuestamente es para beneficiar a los trabajadores y en realidad los principales beneficiarios, los perjudicados, ¿quiénes son? Los trabajadores. Pero ahí va a tener que contribuir la Corte. Sí. La Corte va a tener que contribuir a desarmar esa industria corporativa de casta que se armó en el Poder Judicial. Pero es parte de todo, de este andamiaje. Pero quiero volver al punto inicial. Cuando vos entonces entendés que los medios del mercado, ¿cuáles son? Los intercambios, la producción, el ahorro, la inversión.
¿Cuáles son los medios del Estado? ¿Cómo se financia? Con impuestos, con robo. Lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. Yo les hago una pregunta. En el último año, Esteban, ¿cuántas veces te robaron? A mano armada ninguna. ¿A vos, Luis? A mano ninguna. Con los impuestos yo diría que sí. ¿Y vos, Pablo? No, a mí no. Ah, bueno, está bien. Entonces, cuando vos entendés esto, fíjate, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar es aleatorio. En cambio, el Estado es el ladrón Pero sos estacionario. jefe de Estado. ¿Qué tipo de Estado vas a dejar cuando dejes tu gobierno en 4 Vamos a años? ponerlo así. Hay una frase de Milton Friedman que es genial. Dice, mire, usted tiene distintos tipos de liberales. Usted los tiene liberales clásicos, los tiene liberales minarquistas, y dice, si se fija bien, hasta los tiene anarquistas. Entonces, ahora, yo te hago una pregunta. Liberalismo clásico vendría a ser Friedman, Hayek, Adam Smith. ¿Vos te crees que, por ejemplo, estamos cerca de ese nivel o estamos muchísimo más a la izquierda? ¿Vos? No, la Argentina. Ah, no. izquierda. Bueno. Es un paño rojo Argentina. O sea, digo, destila socialismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y se hunde por el socialismo. Esa frase de donde hay una necesidad nace un derecho. Pará que los derechos hay que pagarlos, los recursos son finitos, la necesidad es infinita. Genera Eso. déficit. Pero yo te pregunté si ibas a bajar los impuestos, porque era una de tus promesas. Es que voy a bajar el gasto público. ¿Sabes cuál es la verdadera carga fiscal que enfrenta? ¿Cuál? El gasto público. Esta es la parte que dicen, vos subiste los impuestos. Mentira, no los subí los impuestos, los bajé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo una reducción del déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Entonces Tesoro. vas a necesitar menos impuestos para... Exacto, fíjate esto va por ahí. De ese ajuste, 30 cae en el sector público y 20% cae en el sector privado. Entonces alguien puede decir, no, bueno, pero me estás subiendo los impuestos por 2. Pero estoy eliminando el señoriaje, te estoy devolviendo 5 puntos el PBI. En el neto, ¿cómo está el sector privado? Mejor. Es decir, esto es como cuando vos le decías a Rothbard no le importaba cuáles eran los impuestos que te cobraba. Era, ¿cuánto me sacás del PBI? Bueno, ahora te estoy sacando 3 puntos menos. Con lo cual, digo, ganaste en libertad. ¿Por qué sigue habiendo gente de la cámpora y de masa en muchos ministerios y en muchas direcciones? Bueno, en la medida que los vamos detectando, los vamos sacando. Pero les resulta difícil detectarlo, porque algunos dicen, no, esto forma parte de un No hay acuerdo de Milei. no hay pactos de ninguna naturaleza con el kirchnerismo. ¿Qué votaron? ¿Me votaron algo a favor? No, nada. Digo, están con el club del helicóptero todo el día. Digo, ¿qué pacto Sí, tengo con eso? por la carta de la jefa pareciera que no hay pacto. Y bueno, y entonces... Por eso. Ahora, ¿Seguís con tu idea de dolarizar cuando puedas dolarizar? Sí. ¿Cuándo podés creer que vas a poder dolarizar y cuándo podés creer que vas a levantar el cepo? Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente, salvo gente que entiende de la materia, no lo está viendo. Pero es lo siguiente, nosotros emitimos dinero para comprar dólares, de hecho compramos 7.000 millones de dólares. Sí. Después tenemos un problema de la emisión endógena de dinero, que es la herencia de las LELIQ, o sea, limpiamos un montón, pero todavía queda un montón. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. Cuando vos mirás la emisión monetaria, la variación de la base no varía, está clavada en 10 billones. Eso es una de las razones por la que se está desacelerando la inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el BOPREAL. Ahora, cuando vos mirás el balance del Banco Central, entonces empezaste a desinflar pasivos y activos, pero sobre todas las cosas, limpiamos la deuda de los importadores, pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el cepo? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. bueno, para comprender... ¿A un tiro de dolarizar? A un tiro. Ahora, te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados, o sea, hay que seguir trabajando con el tema de los encajes remunerados, o sea, en realidad de los pases. Sí. Y lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema financiero legal. para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está, pero demanda tiempo. Entonces, una cosa es que nosotros, suponete lo siguiente, si siguiéramos limpiando el balance del Banco Central al ritmo que lo hacemos, el Fondo Monetario Internacional estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. ¿Y vos qué decís? Yo prefiero ver los números. Que la economía no es una matemática, no es una Entiendo. ciencia exacta. No es una ciencia pero solo exacta. por la Dale. dolarización, para Dale. entender la dolarización en la cabeza del presidente. ¿Es dolarización pura y dura como algunos modelos o libre competencia de monedas como lo sugiere Domingo Cavallo? A ver, yo hablo de libre competencia, siempre hablé de libre competencia de moneda. Hay una moneda en la cual vos vas a liquidar, por eso siempre se hizo la cuenta en dólar. Pero es libre competencia de moneda. Es decir, si vos querés usar el euro, vas a usar el euro. Si vos querés
usar el dólar, usás el dólar. ¿El Bitcoin? Si querés, Bien. en lo que vos quieras. Suponete que vos sos una empresa petrolera, vas a usar el WTI. Suponete que te dedicás al gas, usás BTU. Suponete que estás en el campo, usás el precio de la soja en Chicago. ¿Qué es lo interesante de esto? Que vas a un modelo de canasta de moneda donde los ponderadores surgen endógenamente por las decisiones de los individuos. Y el peso- Es decir, basta que no, porque en realidad quedo esclavizado por la política. No existe más. O sea, Claro, pedirles que no queda piensen. esclavizado por el Tesoro norteamericano Exactamente. y la Reserva Federal. Ahora, ¿y el peso, en ese esquema, dónde queda el peso? ¿Resucita el peso? No, el peso no existe más. Listo. Ok. Requiem al Porque peso. crees que nadie lo va a elegir. No por una decisión tuya, sino porque crees que nadie lo va a elegir. ¿Y vos crees que alguien va a querer No, el no, no, peso? está bien. Eso es de hecho, le desaparece de quitamos hecho. 13-0 a la moneda, le podríamos quitar 3 más. Entiendo. ¿Podemos pimponear esto? Sí. Ok, Macri. ¿Van a terminar haciendo una convergencia, una alianza, una fusión con Macri, Patricia Burri, el PRO o lo que represente eso? ¿Qué es lo que yo dije sistemáticamente previo a meterme en la política? ¿Qué fue lo que yo he presentado aún antes de las PASO? Era, ¿por qué no vamos todos juntos? Sí, una interna. Vamos a hacer una interna, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Se parece a eso. Una de las cosas más maravillosas que pasó en la Cámara, por lo cual estoy muy agradecido del trabajo que hizo Cristian Ritondo, es que él logró abroquelar todo su bloque apoyando las ideas del cambio. Entonces, si ustedes se fijan, eso ocurrió solo, espontáneamente. Entonces, digo, yo veo que evidentemente va a haber una convergencia. ¿Pero parlamentaria o para integrar segundas, terceras líneas, algún ministerio? Mira, digo, esto es muy importante. Yo una de las cosas que señalé es que cuando la doctora Bullrich y el presidente Macri me dieron el apoyo... Y no te pidieron cargo, dijiste vos. No, me pidieron nada. Yo hablo con Macri, no me pide nada. Es decir, las charlas que yo tengo con Macri son maravillosas. O sea, si él me cuenta experiencias, o sea, él está viendo las cosas que pasa y me cuenta sus experiencias. Pero no te sugiere nombres. No, digamos... A ver, ahora supongamos lo siguiente. Sí. Supongamos que yo tengo que cubrir un puesto Sí. y no tengo. ¿Cuál le preguntás? Lancés, Yo no por le puedo ejemplo, preguntar, Lancés. pero Sí. yo no le puedo preguntar. Sí, claro. Sí, vos Digo, podés hacer lo que bueno, quieras, sí. bueno, pero eso, digo, A ver, pero Scioli, a ver, en ese lugar Scioli tiene una experiencia fenomenal. O sea, es algo que ese trabajo lo conoce muy bien, lo hace muy bien y además es amigo de Guillermo. O sea, yo creo que cada ministro tiene que poder elegir sus No colaboradores. tiene nada que ver con el kirchnerismo, Scioli. Y tendrías que indagarlo y preguntarle a él y te vas a dar No, cuenta. acá está. A ver, yo en algún sentido he hablado de tabula rasa y esto lo dije siempre. Todos aquellos que se quieran sumar al cambio hacia la ciudad de la libertad, vamos para adelante. Sí. 20,6% de inflación. ¿Qué significa? Primero, si uno toma el número así solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Recordemos que la primera semana del mes de diciembre la inflación venía corriendo al 1 diario, que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana, la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación con el ritmo al que venía acelerando. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas, que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas, dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, con lo cual la economía venía viajando en ese sendero. En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para la gente del Banco Central, si no lo hubiéramos hecho ya el primer día. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario, que de hecho cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del impuesto país, la brecha prácticamente desaparece. Además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público, hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y al mismo tiempo también otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante. Frente al apretón monetario, frente al apretón fiscal, la inflación, que ya acumulaba en 3 semanas cerca de 30% en diciembre, en un momento a mí me preguntaron qué pasaba si daba 30. Y yo dije, era un datazo, porque significaba que en la cuarta semana ya no habían subido los precios. Y terminó dando 25. Es decir, que empezó un proceso
de desacelerarse el ritmo de crecimiento. Cuando uno mira enero es un mes que estacionalmente es complicado. Por lo tanto, digamos, si estacionalmente es complicado, replicar 25 hubiera sido un buen dato. Bueno, ha dado 20, es decir, bajó 5 puntos respecto al mes anterior. Pero además, en la medición del INDEC, el arrastre estadístico era de más de 6 puntos. Sí. Quiere decir que hoy la inflación, de haber estado viajando a un ritmo del 50 mensual, está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la licuación y la recesión? Porque también es cierto que en ese apretón monetario y en ese conjunto de medidas ha habido una licuación de los ingresos en pesos, tanto los saberes jubilatorios, los sueldos. Hay una pregunta y muchos economistas críticos plantean que esto es efecto de recesión más licuación. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que entender es el escenario que teníamos. Nosotros teníamos plantado una hiperinflación. Si nosotros hubiéramos entrado en una hiperinflación, la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo más grande. Por lo tanto, cuando las dinámicas monetarias adoptan este patrón de comportamiento, la verdad que el término de la discusión de actividad parece bastante pobre, por decirlo de alguna manera, porque el nivel de distorsión que genera el funcionamiento del sistema de precios, esos niveles de inflación, o sea, en este caso una hiperinflación, digamos, iba a destrozar el nivel de actividad económica, la actividad hubiera caído muchísimo más y nos hubiéramos encontrado con un escenario de 95% de pobres. Es decir, eso es lo que nos dejaron plantados. Es decir, los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. Es decir, a vos, si vos, suponete lo siguiente, te parece que los salarios son bajos, entonces ahora los subimos y lo pagamos todo con emisión monetaria. ¿Vos vas a ser más rico? No, vas a ser menos rico. Te voy a explicar por qué. Porque en el mejor de los casos, si no se generara ninguna distorsión en el funcionamiento del sistema, vos la producción seguiría siendo la misma, lo único que tenés es un cambio de la escala nominal. Sin embargo, como la vida real es muchísimo más complejo, la forma en la cual ingresa el dinero va generando distorsiones de precios relativos en la transición, ¿eso qué es lo que hace? Que la producción sea mucho menor. Por lo tanto, terminás estando muchísimo peor. Y como además afecta el proceso de inversión, de largo plazo también estás peor. Por lo tanto, no hay solución. A ver, es como que vos me digas, mira, no hay solución inocua. Exacto. Es como que suponete lo siguiente. Hoy vamos a cenar nosotros dos y tenemos preparado tallarines para los dos. Y sucede que se nos suma Esteban y se nos suma Luis. Entonces agarro, los pongo los tallarines en la fotocopiadora e imprimo 2 hojas de tallarines. Digo, no creo que vayan a estar muy contentos. Seguimos teniendo 2 platos de tallarines, ¿me comprendés? Entonces, los que somos más grandes, digamos que hemos visto billetes más grandes, ¿que éramos millonarios por tener esos billetes más grandes? No, era un problema de escala nominal. Y me parece que, en ese sentido, el daño que le ha causado la inflación a la Argentina es tremendo. Pero además, si uno quisiera ponerse en el campeón del progresismo, el campeón del progresismo tendría que estar abrazado todos los días a Milton Friedman, porque no hay impuesto más regresivo en la economía que el impuesto inflacionario. Entonces, si vos verdaderamente estás consternado y afligido por los más vulnerables, tu política tiene que ser exterminar la inflación. ¿Quién evangelizó a quién? ¿El Papa a vos o vos al Papa? No, yo no creo que haya habido una cosa por el estilo. Yo lo que ¿Conectaron? creo... ¿Qué te pasó? A ver, hay varios eventos. Previo a la ceremonia, el Papa Francisco nos invitó a Diana Mondino, a mi hermana y a mí, para que lo vieran. Y ahí es donde se dio el diálogo, te cortaste el pelo, todo. Vos sos medio... quería decirle medio judío, supongo. Habrá querido decir eso. Le dijo a Karina... sí, cuidalo. Gracias por cuidarlo a él. Cuidalo. Sí. Pero tengo algunas anécdotas más divertidas todavía, del día cuando nos encontramos, que tuvimos la reunión. Entonces, y eso fue todo con mucho afecto, con mucha simpatía. Entonces le pedí permiso para darle un abrazo y me dice, por favor, hijo, y pegamos la mejor. Esa es la realidad. Y Karina también le dijo, ¿te Sí. puedo dar? Claro, uno no se acostumbra, ¿viste? Uno Claro. lo que ve son fotos, qué sé yo. Vos le pediste permiso, te dio, y Karina también le pidió permiso y dijo, pero claro, Sí, claro. estaba contento, no sé. Y después pasó algo muy lindo. Cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y viene a saludar. Yo no podía creer. O sea, rompió el protocolo para venir a saludar. Con lo cual, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Después, al otro día, tuvimos la reunión. La reunión fue maravillosa, La verdad es que cuando arrancó la reunión, lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado.
que si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, Lo hiciste personalmente. sí, y también lo había hecho en uno de los debates, Sí, sí. me pareció que valía la pena hacerlo en persona. Que era- ¿Y cómo se lo dijiste, si te acordás? No, le digo, mire, su santidad, el tema es el siguiente. Yo la verdad que antes había algunas cosas que no las entendía y cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón. Me dijo, ¿quién no cometió errores en su juventud? Dale, listo, ya está. Así lo. Después le dije que Lo que ibas a hacer, lo que le querías hacer. confirmaba la invitación y que si él quería venir iba a ser recibido con todos los honores de un jefe de Estado y muy especialmente por ser el jefe espiritual de los católicos. La realidad es que no me contestó. Lo otro que también pasó, le llevé de regalo unos libros de Jesús Huerta de Soto que le envió, así que le conté las cosas que le mandó y le dije que el profesor Huerta de Soto estaba dispuesto a hablar con él. ¿Hubo algo que quedó allí? ¿Aprobó el plan económico? Bueno, y después de Porque eso quedó como un malentendido allí. No. Porque generalmente él no aprueba planes económicos. No es que entonces, a partir de ahí nos pusimos a hablar de la economía. Ok. Y yo lo que hice fue describirle la herencia. Y a partir de la herencia, las distintas opciones de política económica que tenía y los resultados de cada una de esas opciones. Y entonces me dijo, ¿y los vulnerables? Entonces yo le expliqué todas las políticas que estaba llevando a cabo la ministra de Capital Humano. Petovelo. Y eso a él le pareció muy interesante. Él ya había quedado impactado muy positivamente con el concepto de capital humano. En esta fuimos al hueso y le expliqué cómo funcionaba cada una de estas cosas y cómo era la salida. Y a él le pareció muy razonable y me dijo, mantenete firme con el tema de los... Tenemos acordado los últimos Sí, 5 ya sé, yo minutos hice una para la pregunta entrevista, así que política. aprovechémoslo. Pero no quiere que les cuente una anécdota Sí, divertida. por supuesto. Me lo contás, por favor, Karina. Porque después, para que yo algo tuve que ver. No, sí, por supuesto. Porque yo con quién fui a visitarlo. Fue Guillermo Francos, nuestro ministro del Interior, que fue alumno que además le tiró un carpetazo. Se copió, ¿no? Sí, le dijo, usted se copió. Entonces, así, le tiró un carpetazo en el medio. Después fui con la ministra Sandra Petovelo de Capital Humano, fui con Diana Mondino, fuimos con nuestro secretario de culto, Sánchez. Fue Cari, digamos, que es la secretaria general de la presidencia, y fui con mi rabino, con Axel, con quien había estado en el muro. Y esta fue una parte muy divertida, porque cuando Axel lo va a saludar le dice, su santidad, se lo traje de vuelta. Dátelo.